沙上哈上go, wan shanha moshiko, wan jini, chin tianxi, wu yue, xi qiu hao, xin qi si, wo qiao winsen. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 18 de mayo de 2016, continuamos en la quinta parte, haciendo de su conocimiento la información relevante del 19 de mayo de 2016. La primera nota se intitula Precios de productos agrícolas caen notablemente en China. Los precios de los productos agrícolas cayeron por sexta semana consecutiva durante los últimos 7 días, informó el Ministerio de Comercio. El precio medio de 30 variedades de vegetales bajó un 6.9% durante la semana pasada, frente a la caída del 5.7% de la semana anterior, según la página web de la cartera. La calabaza blanca, la coliflor y las cebollas se abarataron un 22.7%, 13.6% y 12.5% intersemanales, respectivamente, en una muestra recogida por 36 ciudades. El precio medio de 6 tipos de frutas descendió un 1.4%. Los cereales mantuvieron el mismo precio. El de la carne osciló levemente, con la de cerdo subiendo un 0.6% y la de cordero cayendo un 0.7%. El aceite comestible se encareció un poco, ya que el de la colza y el de soya escalaron un 0.2% y un 0.1% respectivamente. El precio de los alimentos supone un tercio en el cálculo del índice de precio al consumidor. El crecimiento del índice de precio al consumidor para este año está fijado en alrededor del 3%, el mismo que el del año pasado. El índice de precio al consumidor de China subió un 2.3% en abril, sin cambio respecto a los 2 meses anteriores, concluye esta nota. Fitch señala que China lidera mercado de fondos de inversión colectiva en Asia. La parte continental de China es el mercado de fondos de inversión colectiva de mayor crecimiento en Asia y mantendrá esta posición en un futuro cercano, señaló la agencia de calificación Fitch en un informe. China supuso más del 3% del mercado global en 2015, indicó Fitch, citando el aumento de ingresos, la elevada tasa de ahorro y la preferencia por los depósitos bancarios sobre los productos de gestión de activos como las principales fuerzas motrices. Hasta finales de 2015, el total de los activos de los fondos de inversión colectiva en la parte continental de China, Taiwán, Hong Kong, la República de Corea, Malasia, Singapur y Tailandia habían alcanzado los 4.2 billones de dólares frente a los 2.3 billones de dólares de 2011, suponiendo el 11% del mercado global, concluye esta nota. Consumo de electricidad sube 1.9% en abril en China. El consumo eléctrico de China subió un 1.9% interanual en abril hasta los 456.900 millones de kilovatios hora, según los datos publicados por la Administración Nacional de Energía. En los primeros 4 meses, el consumo de energía ascendió un 2.9% frente al mismo periodo del año anterior hasta los 1.81 billones de kilovatios hora, concluye esta nota. Precios de vivienda de China continuaron siendo precios de viviendas de China continúan subiendo en abril. El sector inmobiliario de China continuó recuperándose en abril, ya que más ciudades reportaron incrementos intermensuales de los precios de las nuevas viviendas y se estrechó la divergencia existente en el mercado, según los datos oficiales publicados por el Buró Nacional de Estadísticas. De las 70 ciudades grandes y medianas investigadas en abril, 65 registraron aumentos intermensuales de precios frente a las 62 del mes anterior. Al mismo tiempo, 5 ciudades reportaron caídas intermensuales en comparación con las 8 de marzo. El incremento en los precios de las grandes ciudades se desarrolló a un ritmo más lento, mientras que en las de menor tamaño el crecimiento se recuperó, manifestó el sector estadístico. En abril, el incremento medio del precio en las ciudades del primer nivel fue 0.7 puntos porcentuales menor que en marzo, mientras que en las urbes de segundo y tercer nivel fue 0.3 y 0.2 puntos porcentuales superior respectivamente. El mercado inmobiliario de China comenzó a recuperarse en el segundo semestre de 2015 después de un enfriamiento que duró más de un año, gracias a las medidas de apoyo gubernamentales, entre ellas el recorte de los tipos de intereses y la reducción de los requisitos de depósito. Pero la recuperación del sector ha sido desigual entre las diferentes ciudades, de modo que las zonas económicamente desarrolladas registraron fuertes ascensos y las menos desarrolladas mostraron una recuperación débil debido a la gran cantidad de viviendas no vendidas. En este contraste ha llevado a las autoridades locales a adoptar diferentes estrategias. Shenzhen y Shanghai han han endurecido las políticas para lograr contra las compras de fines especulativos y luchar para que no se incrementen y contener los riesgos de que se cree una burbuja, mientras que en ciudades de tercer y cuarto nivel están explorando nuevas maneras de fomentar las ventas. Estas políticas han comenzado a tener efecto hasta cierto punto. En Shenzhen, los precios de la vivienda de segunda mano se redujeron un 0.4% en abril con respecto a marzo. Entre tanto, el precio medio de la vivienda nueva en las ciudades de tercer nivel volvió al crecimiento del mes pasado, de acuerdo con datos del buró. En términos interanuales, 46 ciudades presentaron incrementos en los precios de nuevas viviendas y
23 mostraron caídas en abril frente a las 40 y 29 de marzo respectivamente. Los precios de las nuevas viviendas subieron un 63.4% interanual en la ciudad meridional de Shenzhen, el mayor incremento intermensual de todas las ciudades principales. Por su parte, en Shanghai, Nanjing, Xiamen y Beijing también se registraron crecimientos rápidos del 34.2, 22.6, 21.7 y 20.2% respectivamente. Para las viviendas ya existentes, 51 ciudades registraron incrementos intermensuales en abril frente a los 10 donde bajó el precio. En marzo fueron 54 y 13 respectivamente, concluye esta nota. Estados Unidos determina márgenes de dumping en productos acero laminados de China y Japón. El Departamento de Comercio de Estados Unidos estableció los márgenes finales de dumping de las importaciones de productos de acero laminados en frío procedentes de China y Japón, contra los cuales anunció que podría imponer aranceles punitivos. En concreto, el departamento publicó su decisión final de que esos productos se habían vendido en Estados Unidos con unos márgenes de dumping del 265.79% y el 71.35% respectivamente. Asimismo, determinó que los productores y exportadores de los artículos de acero laminado en frío chinos recibieron subsidios compensatorios del 256.44%. Si la decisión de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos es también afirmativa, lo que se sabrá el 30 de junio, se impondrán aranceles punitivos. Si es negativa, las investigaciones anti-dumping y anti-subsidios sobre estos productos se darán por finalizadas. En 2015, las importaciones investigadas de productos de acero laminado desde China y Japón se estimaron respectivamente en 272.3 millones de toneladas y 138.6 millones de dólares, de acuerdo con los datos oficiales estadounidenses. El Ministerio de Comercio chino ha instado en repetidas ocasiones a Washington a cumplir sus compromisos contra el proteccionismo comercial y trabajar junto a Beijing y otros miembros de la comunidad internacional para mantener un ambiente comercial internacional libre, abierto y justo. China adoptará medidas contra Estados Unidos dentro del sistema de resolución de acuerdos de la Organización Mundial de Comercio para exigirle que ponga fin a las actividades ilegales contra la competencia desleal, dijo el ministerio en un comunicado. Estados Unidos no ha conseguido ejecutar la decisión del órgano de la Organización Mundial de Comercio de detener 15 prácticas antidumping ilegales contra los productos chinos, socavando así la credibilidad de la Organización de los Intereses Empresariales Chinos, añadió el experto. Concluye esta nota. Los empleados del sector de las finanzas son los mejores pagados en China. Durante el 2015, los empleados del sector financiero ganaron más dinero que los trabajadores de otras industrias, según datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadísticas de China. El ingreso anual promedio que recibieron los empleados de este sector fue de 114.777 yuans, el equivalente a 17.584 dólares, 1.85 veces más que el nivel promedio nacional de 53.615 yuans. Transmisión de información, software y servicio de tecnología de información promedio de ingresos dieron 112.042 yuanes, mientras que los servicios de investigación científica y tecnológica lograron 89.410 yuans. Los datos de la Oficina Nacional de Estadística de China también indican que la brecha entre el sector de las finanzas y el sector de la transmisión de la información, software y servicio de tecnología de información se redujo de 7.476 yuans en 2014 a 2.775 yuans en el pasado año. Para este comportamiento, el impulso más fuerte lo ofrece el programa Internet Plus y la reestructuración industrial. Las industrias de más bajos ingresos son la agricultura, la silvicultura, la ganadería y la pesca, con apenas 31.947 yuanes anuales. Los servicios de alojamiento y hostelería llegaron a los 40.806 yuanes y la conservación del agua, el medio ambiente y la gestión de las instalaciones públicas supera los 43.000 yuanes. Las diferencias de ingresos entre los sectores más extremos es de 3.59, levemente inferior al 3.82 de hace años. Debido al exceso de capacidad de producción, el ingreso anual promedio de la industria minera cayó un 3.7%, la primera industria en evidenciar crecimiento negativo, concluye esta nota. Nuevos trenes de mercancías internacionales parten de China. Un tren de mercancías internacional que conecta China con países de Asia Central salió de la región autónoma de la etnia Huai de Ningxia, en el noreste de China. El tren partió del puerto seco de Sonning, en el distrito del mismo nombre, rumbo a Tashkent, capital de Uzbekistán, vía Almaty, en Kazajistán. En trayectos futuros, el tren también tendrá parada en Teherán, capital de Irán, según las autoridades de control fronterizo de la región. El tren cuenta con 50 vagones y una capacidad de carga de 3.000 toneladas y está previsto que transporte anualmente mercancías valoradas en alrededor de 200 millones de dólares con 4 viajes al cada mes. Otro tren que transportaba casi 600 toneladas de productos químicos salió rumbo a Europa desde la ciudad de Chifen, en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte del país y limítrofe con Ningxia. El servicio del tren semanal tendrá escalas en países como Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania y Holanda. Los dos servicios forman parte de la construcción de la infraestructura comercial internacional conocida como la Franja Económica de la Ruta de la Seda, iniciativa planteada por China en 2013 para revitalizar los antiguos itinerarios de la Ruta de la Seda que unía China y Asia Central y Europa en la antigüedad, concluye esta información.
Alibaba asegura que sigue comprometida contra falsificaciones pese a suspensión de coalición internacional. Alibaba ha restado importancia a su suspensión como miembro de una organización contra las falsificaciones y ha defendido que las medidas que ya toma contra ellas son adecuadas y continuará aplicándolas. La suspensión no implicará cambios en las operaciones del gigante del comercio electrónico chino, según un comunicado publicado por la compañía. Alibaba se unió en abril a la Coalición Internacional Antifalsificaciones, una ONG radicada en Estados Unidos, convirtiéndose así en la primera empresa de comercio electrónico en adherirse a la asociación conformada por más de 250 empresas de todo el mundo. Sin embargo, la coalición suspendió la afiliación de Alibaba el viernes pasado tras las quejas de varios miembros que dudan del compromiso de Alibaba contra las falsificaciones. En una carta remitida a los miembros, la Junta de la coalición dijo que, a raíz de las dudas de algunos integrantes, suspendía un nuevo tipo de afiliación con el que había ingresado Alibaba. Este cambio afectó a otras dos empresas que también se adhirieron con las nuevas reglas. Creemos que la manera más efectiva de resolver el problema de las falsificaciones es a través de la firme colaboración sectorial. Los intermediarios como Alibaba deben ser una parte integral de la solución, indica el comunicado de Alibaba. La empresa tiene más de 2.000 trabajadores dedicados al tiempo completo a la lucha contra las falsificaciones. El mundo de hoy es muy distinto al de la época en que se creó la coalición internacional, en los años 70. Los falsificadores usan tecnologías cada vez más avanzadas y son cada vez más globales y están más ocultos, reza el escrito. Animamos a la coalición y al conjunto del sector a que actúen de un modo más abierto y colaborativo para traer cambios positivos al sector y sus miembros. Alibaba colaboró supuestamente con la policía china y la marca de moda francesa Louis Vuitton para localizar más de 60.000 productos falsificados en la ciudad meridional china de Guangzhou el pasado 9 de mayo, concluye esta información. Los 5 automóviles de energía limpia más vendidos en China. China vendió 58.125 automóviles de nueva energía en el primer trimestre de este año, más del doble que en el mismo periodo del año pasado, cuando se vendieron 27.271 unidades, según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles. Si desglosamos las cifras, se vendieron 15.994 unidades de vehículos eléctricos híbridos, un 43% más que el año pasado, y 42.131 coches 100% eléctricos, 1.4 veces más que en el mismo periodo del año pasado. Echemos un vistazo a los coches de nueva energía de marcas chinas más vendidos en el primer trimestre del año. 5. BYD King, ventas 2.723 unidades. 4. BYD E6, ventas 3.807 unidades. Número 4. Jack Heyue EV, ventas 4.410 unidades. 3. Bike E, serie E, ventas 5.583 unidades. BYD Tank, ventas 9.221 unidades, concluye esta nota. Así damos fin a los informativos de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, Sa chen, Min tian chen.